Hola, ¿qué tal mis amigas? Les habla su amiga de Amigurumis Pinky Boo para dar por terminada la muñequita Caroline. Como podrán ver en los videos anteriores, hicimos lo que es la cabecita, el torso, las piernitas con sus botitas y los bracitos. Bueno, pues vamos a terminar, vamos a empezar con el impermeable y ya después para seguirle, para armar la muñequita. Bueno, vamos a empezar. Me tocó un color distinto, diferente al de las botitas, pero creo que no se nota mucho la diferencia, pero de todos modos vamos a continuarla así. Y vamos a empezar. Empezamos con cadenas, vamos a hacer puras medias varetas. Vamos a hacer 47 cadenas. Esta sería, así empezamos con un nudo deslizado. Y vamos a hacer 47 cadenas. Y listo, aquí están nuestras 47 cadenitas. Vamos a empezar con la primera vuelta, que sería en medias varetas 46. Vamos a darle toda una vueltita de 46 medias varetas. Bueno, para las que no saben, bueno, creo que en su mayoría sí saben cómo se hacen las medias varetas. No contamos la primera y empezamos. Tomamos la lazada, metemos, sacamos y por las 3 cadenitas sacamos una, dos y 3, y así le seguimos durante toda la hilera haciendo 46 medias varetas. Y listo, ya tenemos aquí nuestras 46 medias varetas y subimos con una cadenita, ahí está, le damos la vuelta y vamos a hacer 9 medias varetas y una disminución en varetas. No sé si ya las saben hacer, y esto lo vamos a hacer durante 2 veces. Vamos a hacer 1, 2, 8 y 9, y vamos a hacer una disminución, que es tomamos, sacamos, volvemos a sacar otra y hacemos esta disminución pasando durante las 4 cadenitas y la volvemos a repetir. 9 medias varetas y una disminución, y empezamos 1, 2, 3, 7, 8, 9 y la disminución. Ahí está. Seguido de las 9 varetas y una disminución, que fueron durante 2 veces, vamos a hacerla ahora 10 medias varetas y una disminución, igual durante 2 veces. 10 medias varetas, una disminución, 10 medias varetas y una disminución. Y ya está. Hicimos 9 medias varetas, una disminución, 9 medias varetas, disminución, 10 medias varetas, disminución, 10 medias varetas y disminución. Ahora hacemos una cadenita, damos vuelta y en la próxima hilera vamos a hacer una vuelta sin aumentos ni disminuciones, que serían 42 medias varetas. Y ya está nuestra fila de 42 medias varetas. Seguimos, subimos una cadenita. Y aquí lo único que vamos a hacer es que al principio y al final de esta vuelta, de esta hilera, vamos a hacer una disminución para que nos queden 40 puntos. Nada más al principio y al final de esta hilera. Y listo, ahí quedó ya nuestra hilera con la disminución al principio y al final para que nos queden 40 puntos. Subimos con una cadenita y esta le vamos a dar 40 medias varetas sin aumentos ni disminuciones. Bueno, y ahí está. Una disculpa, lo de las 40 medias varetas lo tenemos que hacer durante 4 hileras para que vaya ganando altura. Lo vamos a hacer durante 4 hileras, 40 medias varetas, 4 hileras de 40 medias varetas. Bueno, vamos a seguir. Subimos con una cadenita, ahí está,
Y aquí vamos a hacer 4 medias varetas y una disminución, 4 medias varetas y una disminución en varetas durante 6 veces. Vamos a hacerlas y al último nos van a quedar 4 puntos y ahí vamos a hacer 4 medias varetas, 4 medias varetas, una disminución durante 6 veces y al final 4 medias varetas. Y ahí está. Seguimos con la siguiente, una cadenita, y aquí vamos a hacer lo mismo, pero aquí nada más lo vamos a hacer durante 5 veces, que van a ser 4 medias varetas, una disminución, 4 medias varetas, una disminución durante 5 veces y al final nuestras 4 medias varetas. Y aquí está nuestra vuelta terminada. Ahora vamos a empezar con los orificios que van en las manguitas para poder colocar las manguitas y vamos a seguir. Bueno, empezamos con una cadenita y vámonos con 5 medias varetas, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Vamos a hacer 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a dejar 4 espacios, 1, 2, 3, 4, y ahí en el 4 hacemos una media vareta en el cuarto, en la cuarta cadenita, 1, 2, 3, 4, y aquí lo hacemos. Y ahí está. Ahí está. Y después seguimos con 10 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y hacemos otra vez 5 cadenitas, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Y en el 1, 2, 3, 4, en un espacio de 4 cadenitas en la cuarta hacemos una media vareta. Ahí está. Nos quedaron 2, 4, 6 puntos de los que vamos a hacer 6 medias varetas. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Subimos y así es como nos va a ir quedando. Estas son para las manguitas. Ya si ustedes quieren ponerle más altura, pero ahí va a quedar ahí para la muñequita. Bueno, ahí está. Y ya después de esta que terminamos, vamos a hacer de 2 a 3 vueltas, eso ya depende de ustedes. 2 hileras con 33 medias varetas, o si lo quieren hacer en puros medios puntos, o sea, ya dependiendo de lo alto que quieran el cuellito, ya sean una vareta o en puros medios puntos, ya para colocar también lo que sería la parte del gorrito. Pues yo recomendaría que lo hicieran en varetas para que no se perdiera. Le hacemos una sola vuelta de puras medias varetas, 33 medias varetas. Y ahí está, una sola hilera de 33 medias varetas, y así es como vamos a irlo acomodando. Aquí está. Y bien, así es como nos va a ir quedando. El gorrito lo pueden hacer por separado o le pueden seguir de aquí hacia arriba con una altura de unas 8 a 10 hileras en medias varetas.
pero ya esa selección de ustedes de qué tamaño lo quieran hacer, si lo quieren hacer más grande o lo quieren hacer más pequeño. Pero vamos a darle aquí igual, vamos a darle una altura de unas 10 hileras con puras medias varetas de 36 puntos, perdón, de 33 puntos que nos quedaron aquí en esta hilera de aquí. Vamos a darle la altura. Y ahí está. Ya le dimos las 10 hileras de 33 puntos y vamos a tener algo más o menos así para darle altura. Ahora lo que vamos a hacer es dar medios puntos alrededor de toda la vuelta. Pues de este lado y el de acá nos tienen que dar 33 y 46 de aquí de abajo, y de los lados vamos a procurar que nos dé los mismos puntos. Déjenme checo y ya después les digo cuántos salieron. Y ya está, nos va quedando algo así. De este lado, de donde nos quedamos en la última hilera, fueron hacia abajo 30, los 46 y 30. Ahora lo que vamos a hacer es unir las partes para lo del gorrito, que vamos a dar de aquí hacia acá. Solo lo doblamos a la mitad y lo empezamos a unir para que ya vaya quedando el gorrito. Bueno, hasta aquí llevo 11 medios puntos, que es como lo que vamos a ir cerrando, tomando las dos cadenitas de aquí, las dos cadenitas de adelante. Llevamos 11. Eso nada más es aproximadamente, ya a ustedes no sé, a lo mejor les salen menos o un poquito más, pero aquí van 12. 13, 14, 15 y 16. Y ya cerramos. Tomamos tantita hebra para poder coser. Y aquí está, lo podemos voltear. Y así va quedando, ya va tomando forma el impermeable. Ya cortamos también esta hebrita que aquí, no la llevamos con los puntos para que se perdiera. Y pues ya esta la vamos a ir perdiendo también aquí con una aguja. Y lo que vamos a hacer para las manguitas, y ya tengo las manguitas hechas, estas son. Vamos a hacer 15 cadenas. Y vamos a cerrar para hacer el círculo, lo vamos a cerrar. No les muestro cómo, porque yo, como soy zurda, lo hago de diferente manera, pero si ustedes ya saben, pues ahí va a quedar. Vamos a hacer 15 cadenitas y en puras medias varetas vamos a hacer 8 vueltas, perdón, 8 vueltas de 15 medias varetas. Y después vamos a hacer una vuelta con 3 puntos y una disminución, que serían durante 3 veces 3 puntos y una disminución, y nos van a quedar 12 puntos, y toda esa vuelta de los 12 puntos las vamos a hacer igual aquí. Entonces 15 cadenitas, 8 vueltas de medias varetas, 3 puntos y una disminución durante 3 veces, y la última vuelta vamos a hacerla de 12 puntos, y así nos van a quedar las dos manguitas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el impermeable, y donde nos quedó la parte más de aquí vamos a dejar una hebra larga para poder coserla, y vamos a ponerla si este es el lado de revés, vamos a dejarla aquí en el derecho, y vamos a colocar de alguna manera meterla por el orificio que está. No importa que no sean los mismos puntos, lo que vamos a hacer es que la vamos a coser con una aguja, y ya la vamos a ir acomodando de esta manera. Así la metemos por el huequito y empezamos a coser alrededor. Así las dos manguitas del ladito más que nos quedó más angosto, la vamos a colocar de atrás hacia adelante, le sacamos un poquito y empezamos a coser las dos manguitas para que queden así. Y ahí está, chicas. Ya los cosimos, ya unimos las manguitas y escondimos lo que es de la parte del gorrito, y aquí está, ya tiene forma el impermeable. Yo me adelanté un poquito para lo del cabello. Vamos a hacer también en puras medias varetas, vamos a hacer un anillo mágico de 7 puntos, y vamos a meter primero 7 aumentos, un punto y una disminución, 2, 3, 4, 5 hasta llegar 5
5 medias varetas y un aumento durante toda la vuelta durante 7 veces. Y en la parte final de aquí vamos a dar puros medios puntos, toda una vuelta de puros medios puntos sin aumentos ni disminuciones, y va a quedar algo así. La cabecita, bueno, en lo que es el centro donde nos quedamos ahí, vamos a tratar de juntarlo también con el mismo centro. Ahí está. Y vamos a acomodarlo. Y en esta parte ustedes si lo desean pueden pegarlo con silicón, o pueden coserlo todo alrededor y irse puntos así separados para que se una bien a la cabecita. Pero eso ya es decisión de ustedes. Ustedes como ustedes lo quieran. Si es para el juguete de una niña, sí es más recomendable que vaya cosido. Pero si es nada más así como para tenerlo de adorno o irlos juntando las muñequitas, pues ya eso ya sería con silicón. Como se les haga más fácil a ustedes. Bueno, vamos a seguir armando la muñequita. Vamos a tomar un alambre, lo forramos, le damos 2 o 3 vueltitas con la cinta de aproximadamente unos 20 centímetros, pero ya al momento de acomodárselo vamos a ver si queda un poquito más flojo, más grande. Yo para acomodar el alambre, para no presionar el relleno hacia abajo, lo que hago es que tomo una de las agujas más o menos del 7, y lo que hago es que voy haciendo un huequito y voy metiendo la aguja hasta que ya llegue acá al final, y así ya me es más fácil ir metiendo el alambre para que no se vaya el relleno y no se vaya a ir hacia abajo. Ahí está. Y pues más o menos le medimos, y si tenemos que cortar tantito alambre. También en este paso, si gustan, pueden colocarle una barrita de silicón para si es el juguete de una niña, para que no vaya a pasar algún accidente. Le pueden colocar una barrita de silicón, creo que sí ajusta bien, sí entra bien aquí. También la barrita se tiene que forrar con cinta para que no quede muy flojita. Y pues hacemos lo mismo con la cabecita. Metemos la aguja, la acomodamos para que quede el espacio para poder colocar el alambre. Y bueno, nos sobró tantito más, para que si no nos vaya a quedar de muy abajo. No lo vamos a cortar, lo tenemos que estar midiendo, para que también, como el cuellito no lleva relleno, pues para que no se vaya a apachurrar y con el peso de la cabeza se vaya a estar moviendo. A ver, okay, ahí quedó. Apenas ya nomás estiramos tantito y empezamos a coser alrededor de todo el cuellito y la cabeza, y pues los puntos van a ser los mismos. Si quieren ayudarse de seguritos, pues eso ya es decisión de ustedes, pero vamos a seguirle. Le empezamos a coser toda el cuellito y la cabeza. Y bien, ya que hayan terminado de unirle el cuello a la cabeza, vamos a colocar los bracitos, tomando en cuenta de donde empieza el cuellito, de aquí, desde aquí. Lo vamos a dejar así. Y el otro, lo que vamos a hacer es, bueno, el otro ya le cortamos la hebra y lo dejamos así, y con esta vamos a dejar una larga para poder unirlo de lado a lado. Vamos a coser unos 3 puntitos, 1, 2 y 3. O ya si quieren ya se van por la parte de aquí de un costado para empezar a coser. La colocamos, ahí está, y empezamos a coser de un lado al otro de unas 2 o 3 vueltas para que queden firmes. Y ahí está. Si es necesario que tengan una aguja de estas grandecitas, a mí me encantan esas agujas para poder coser los brazos ya cuando la parte de ahí o de las piernitas están más largas. Y bueno, ya que hemos cosido los bracitos, nos va a quedar algo así. Lo vamos a hacer igual con las piernitas. Dejamos de un lado una hebra bastante larga para poder unirlas, y vamos a empezar a coser de lado a lado. Vamos a dejar unas dos vueltecitas que están aquí, 1, 2, y luego ya ponemos la orillita de donde termina la pierna, y de lado igual, nomás que en las piernitas sí vamos a tratar de ajustarlas, que queden apretaditas,
esta manera, para que queden así, algo así, para que quede apretaditas y no nos queden flojitas, que queden más firmes. Y vamos a empezar a coser de lado a lado de unas 4, 5 vueltas, como a ustedes se les haga mejor, cuando ya sientan que ya están más apretaditas y están más firmes, para que nos queden bien. Bueno, y ya está. Miren, como podrán ver, ya quedaron un poquito más firmes y quedaron apretaditas, tratando de que quede bien apretadita aquí. Ya le coloqué el impermeable. Esto si quieren lo pueden unir o se lo pueden dejar así, nada más coser en esta parte de aquí, y pues ya ustedes ya se lo van acomodando como quieran. Acá está la parte de atrás de su gorrito, y pues vamos a empezar para colocarle el cabello. Como les mencioné anteriormente, pues la parte del cabello, si quieren se la pueden pegar con silicón o se la pueden coser alrededor, y ya para irle colocando el cabellito. Bueno, chicas, vamos a seguir colocándole ahora el cabello a la muñequita Caroline. Como podrán ver, lleva una línea, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, como ustedes lo prefieran, y le marcamos esa línea para que se distinga de qué lado va a ir el cabello, hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Bueno, yo empecé a ponerlo de este lado, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya con los cabellitos cortados de aproximadamente unos 25 a 30 centímetros, ya ustedes deciden de qué largo dejarlo. Yo casi siempre coloco de dos hebritas, no de una por una, pero eso ya ustedes lo deciden también cuánto cabello le quieren poner, o si bien quieren seguir tejiendo la parte de aquí de atrás, que serían puras medias varetas, pero ustedes ya deciden cómo lo quieren colocar. Y pues para que vaya hacia el lado izquierdo, pues lo vamos a meter de este lado, así, y vamos a ir colocándolo todo. De la parte de atrás pues va a correr hacia atrás, y del otro lado lo que vamos a hacer es que vamos a hacer igual una línea para que dé hacia el otro lado, y así vamos a ir llenando toda la cabecita de cabellitos. Hacia este lado le vamos a hacer igual otra línea, no sé si se alcanza a ver, así, y vamos a seguirle para que se haga como la otra línea, la partidura del otro lado, y así nos vamos a ir. La parte de atrás lo vamos a hacer de esta manera, vamos a meterlo así, de este lado así, y así igual de este lado vamos a irlos metiendo todo ya hasta llenar todo lo que tejimos. Yo lo pegué con silicón, y en la parte de aquí de la orilla lo cosí todo, pero pues eso ya también es de selección de ustedes, si ustedes lo quieren coser o lo quieren pegar todo con silicón, y así es como va a quedar más o menos. Va a ir de este lado y otro de este lado. Creo que a mí me quedó un poquito de 25 centímetros, me quedó muy cortito, pero creo que así también Caroline tiene el cabello, ya conforme se le vaya colocando lo de aquí de atrás ya va a quedar un poquito más rellenito. Y bueno, pues entonces ahorita regreso ya cuando le haya terminado de colocar todo el cabellito. Bueno, chicas, entonces aquí ya le colocamos el cabello. Creo que sí quedó de buen tamaño, y pues ya se le llenó bien la parte de atrás, y como les mencionaba, si quieren pueden ponerle otro pedacito acá atrás para que no se vea tan mal, pero pues así es como normalmente yo las hago. Los botoncitos, pues tenía aquí por aquí dos tamaños y elegí los que estaban un poquito más grandes. Se los cosí con nylon, con una aguja grande, y lo que hice es que empecé a coser de adelante hacia atrás. Como podrán ver, aquí hay dos huequitos en donde le estuve cosiendo, y también le estaba poniendo un poquito de presión para que se fueran hundiendo un poquito aquí, para que se les hicieran sus cuenquitas. Y pues así es como quedó. Ya nada más es colocarle un pedacito de estambre, ya sea en rosa, o se lo pueden hacer un moñito ya más tejido, pero yo lo único que hago es de que le puse así un pedacito de hilaza, estambre, o si le pueden hacer una
una florecita o como ustedes quieran. También le pueden colocar lo que es un bolso, que ya ven que lleva un bolsito chiquito rojo, pero ya eso ya ustedes lo deciden. Bien, así es como quedó, así con ese detallito. Y ya por último vamos a colocarle lo que es sus chapitas. También le pueden hacer, creo que también tiene pequitas, pero yo prefiero colocarle nada más un poquito de pequitas, así con el, pues con este rosa de los gises pasteles y un pincel chiquito, y se los ponemos abajito de los ojos, así. Y como les digo, le pueden poner con una hilaza en cafecito, colocarle unas cuantas pequitas, pero ya ustedes lo deciden. Y también colocarle su bolso, o como les mencionaba en el primer video, que le pueden hacer sus mallitas que van con rayitas. Y creo que también lleva una faldita, pero pues esta todavía es un poquito más sencillita. Y así es como queda. Espero que me hayan entendido. No les quise hacer el video tan largo porque el otro sí lo hice largo y batallé mucho para poder subirlo, se tardó mucho, y también para poder exportarlo de la aplicación en donde lo edito. Espero que me hayan entendido. Si tienen alguna duda me la hacen saber en los comentarios. Y pues muchas gracias por seguirme aquí el paso a paso de la muñequita Caroline. Aquí está completa. Mide aproximadamente 35 centímetros. Ok, mide 35 centímetros. Y aquí está, y como les mencionaba, miren, se puede sentar, puede mover sus bracitos. El impermeable yo sí se lo cosí en la parte de aquí abajito, como de la axila, para que se detuviera y no se bajara de los hombros. Y acomodándole el gorrito, y en esta parte de aquí hice unos puntitos y ya, así es como quedó. Y aquí está. Muchas gracias. En el próximo video, si gustan que les haga otro tutorial de otro muñequito, pues háganmelo saber en los comentarios. Y muchas gracias. Like y suscríbanse. Adiós, nos vemos.